Sí se ve, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Aquí nos dice que nos pide, determine las componentes horizontales y verticales de la reacción que ejerce el pasador A y en B, ¿sí? El punto A está por acá y el punto B está acá. Y nos dice sobre el bastidor. Bastidor es un nombre que se le conoce también a las armazones, ¿sí? De dos elementos, considere la fuerza F. Esta fuerza F igual a 500 newtons, ¿sí? Entonces tenemos esta armazón, ¿sí? Veamos, en el punto A yo tengo reacciones en X y reacciones en Y. Entonces lo que voy a hacer, voy a colocar mis reacciones. A X y a Y. Y en el punto B tengo también BX y también BY, ¿sí? Entonces tengo 4 incógnitas. Aquí esta altura, que sería igual a lo que yo tengo acá, que sería igual a 1.5 por el seno de 60, ¿cuánto es igual? A mí me da que es 1.30 aproximadamente. 1.299, ¿sí? ¿Sí? Entonces, metros. Veamos que yo aquí tengo una diferencia de alturas. Entonces, tanto si yo hago sumatoria de momentos en A, Bx y By tienen momento. Entonces, en una ecuación tendría dos incógnitas. Entonces, no me conviene hacer primero equilibrio global, sino lo que voy a hacer primero es desacoplarla en el punto C. Entonces voy a colocar acá, ¿sí? Voy a colocar mis reacciones. ¿Sí? Aquí tengo la fuerza de... ¿Dónde lo voy a separar? Exactamente en el punto C, porque ahí es una articulación, ¿sí? Entonces ahí me conviene hacer. Aquí yo tengo BY y B en X, ¿sí? Por aquí voy a colocar la parte inclinada, la carga distribuida, ¿sí? La carga distribuida que ocurre en este tramo. Que es de 400 newton metro. Tengo AX, AY, ¿sí? Y tengo una longitud de 1.5 metros en la hipotenusa, ¿sí? Entonces, veamos esta parte. Si yo aquí desacoplé, aquí por consiguiente voy a tener una reacción CX y una reacción CY.
no tengo fuerza en el no, entonces puedo fácilmente puedo decir que el opuesto de las reacciones va a ocurrir acá. CY y C en X. Por acción-reacción, las fuerzas tienen la misma magnitud, solo que en dirección contraria, ¿sí? Aquí tengo 1 metro y aquí tengo 1 metro, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos lados me conviene empezar o cuál es el que más fácil puedo tener para obtener las reacciones? ¿Cuál de los dos lados? 1.30 es una distancia vertical. La que hay distancia vertical entre A y C. Muy bien, su compañero Mejía nos dice que empecemos en el lado derecho, ¿sí? O sea, en la barra o en el punto BC, ¿sí? Y este AC llamémoslo. Entonces su compañero dice que hagamos sumatoria de momentos. ¿En qué punto? ¿En el punto A o en el punto B? En el punto B, dice su compañero. Muy bien, ahorita vamos a ver qué pasa si hago momentos en el punto B. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en B, ¿qué voy a tener? CY genera momento y su brazo, ¿cuánto sería? 1 metro y su signo positivo. Tengo también CX, que su brazo también es 1 metro y su signo es positivo. Y tengo 500 newton metro por 1 metro, que es su brazo, y también produce un momento positivo. Entonces aquí en esta ecuación tengo dos incógnitas. Bueno, ¿qué puedo hacer en este caso? Tengo dos incógnitas, no significa que no lo pueda resolver por ahora. Puedo irme también al diagrama de cuerpo libre AC, ¿sí? Puedo hacer momentos en A y trabajar en términos de CY y C en X. Entonces voy a tener una otra ecuación con dos incógnitas, solo que la dirección es la contraria. Eso, lo que nos importa ahora es la magnitud. Entonces esta la obtuve del tramo BC. Ahora me voy a ir al tramo AB, ¿sí? Ahí voy a hacer sumatoria de momentos en A. AC, perdón. Entonces, si yo hago momentos en ese punto, puedo tener CX y CY y despejarlo, plantear mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en el punto A, voy a tener, ¿cuánto es esta distancia horizontal? ¿Cuánto es 1.5 por el coseno de 60? ¿Cuánto nos da? Nos da 0.75.
Entonces puedo hacer sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Y voy a tener C en X, su brazo es 1.30 metros. ¿Sí? Su signo negativo. Tengo CY, que su brazo en este caso sería 0.75 metros. Y su signo positivo. ¿Sí? CY tiene hace un momento positivo. Ahora, la fuerza resultante o los 400 newtons. Voy a colocar 400 newton metro por 1.5 metros, que es su base, por 0.75, que es la mitad de la base, y generaría un momento negativo, y todo esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tengo dos ecuaciones independientes, ¿sí? Por así decirlo. Una la obtuve de un lado y otra del otro lado. Puedo resolver mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Dudas sobre esta parte, sobre alguno de estos valores o las distancias? Muy bien, pregunta. La fuerza resultante en la componente en Y no hace momento. Lo que pasa es que nosotros tenemos la carga distribuida, ¿sí? La fuerza resultante actúa perpendicular acá, ¿sí? Esta sería la fuerza resultante, 400 newton metro por 1.5 metros, ¿sí? Esa sería mi fuerza resultante. ¿Y dónde actúa? A la mitad de la base, ¿sí? O sea, 0.75 metros. Entonces yo sé por definición de momento es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo más pequeño. En este caso, la fuerza resultante que yo tengo acá sería la distancia 0.75, porque se concentra a la mitad, y entre ellos tengo 90 grados. Ustedes lo pueden descomponer en fuerza resultante en X y en Y, y van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Solo que ahí tienen que considerar el ángulo de 60 grados y demás, pero es el mismo resultado. Muy bien. ¿Dudas sobre el planteamiento? Entonces vamos a pasar, creo que la duda de... No, la mitad de la barra es su... Bueno, sí, la mitad de la barra es su brazo. Sí. Muy bien, ¿alguna otra duda? Entonces voy a pasar a plantear el sistema de ecuaciones y lo resolvemos, ¿sí? Solo voy a hacer un salto de página acá. Muy bien, llamémosle esta nuestra distancia, nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2, ¿sí? Entonces mi ecuación 1 la voy a despejar, me va a quedar CY más C en X es igual a menos 500, ¿sí? Y mi siguiente ecuación sería menos, perdón, 0.75 veces CY
menos 1.30 sen x sería igual a, este pasa al otro lado con signo positivo y me quedaría 400. ¿Cuánto me da ese valor? 400 por 1.5 por 0.75. 450. ¿Sí? Entonces esta es mi ecuación 2. Da 450. Ahorita no vamos a ver las unidades ni nada por el estilo. Entonces yo aquí ya puedo aplicar en mi sistema de ecuaciones. Quien lo resuelven en su calculadora es totalmente válido. Y me dan los valores, cuánto les da Cx y cuánto les da Cy. Cy, su compañera, nos dice que le da menos 97.56. Newtons, ¿va? ¿Por qué su compañera pregunta por qué 0.75 positivo? Porque este es nuestro diagrama de cuerpo libre. La distancia acá es 0.75 y la fuerza Cy, de acuerdo a lo que asumimos, genera un momento positivo. Y su compañera dice que Cx le da menos 402.44, ¿sí? Newton, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí nosotros ya encontramos las fuerzas internas, ¿sí? Que nos haya quedado negativo, por así decirlo, significa que es la dirección contraria. O sea, esto que nosotros tenemos acá es lo opuesto, ¿sí? No es esa la dirección, es una contraria. Entonces, nosotros ya podemos sustituir estos valores y encontrar las respectivas reacciones en X y en Y. ACX es 402.44, ¿sí? Muy bien, entonces ya que yo conozco el valor de Cx, vamos a regresar a nuestro diagrama de cuerpo libre, si quieren, del tramo BC. Entonces, como nos quedan las direcciones contrarias, lo vamos a colocar acá. ¿Sí? Aquí yo tengo 500 newtons, tengo Bx, By. Ahora, aquí yo había asumido de que todas iban, por así decirlo, saliendo, por así decirlo. Ahora lo vamos a colocar diferente. Aquí sería 97.56 hacia arriba. Y 402.44 newtons hacia allá, ¿sí? Este es el punto C y el punto B. Aquí tengo 1 metro y 1 metro, ¿sí? ¿Cómo sabemos que BC cambió de dirección? Porque me quedaron negativas las respuestas, entonces son opuestas a lo que yo asumí.
Entonces aquí yo ya puedo aplicar sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo BY, ¿sí?, más 97.56 newtons es igual a 0. BY es igual a menos 97.56 newtons. Por lo tanto, son 97.56 newtons hacia abajo, ¿sí? Esa sería la respuesta a esta. Y ahora vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Sí, ahorita que nos pasemos al diagrama de cuerpo libre en AC, las direcciones que ahí colocamos también son las opuestas. Entonces yo tengo B en X, ¿sí?, más 402.44 newtons, menos 500 newtons, es igual a 0. B en X es igual a 500 newtons, menos 402.44 newtons. ¿Cuánto nos da esa respuesta? ¿Cuánto nos da ese valor? Nos da, sí, igualmente 97.56. ¿Sí? Esto es pura casualidad. No es que siempre nos vaya a quedar ahí. Y como nos queda positivo, significa que va hacia allá. Entonces ahí están nuestras dos reacciones externas que obtuvimos a partir de CX y CY. Nos faltan nuestras reacciones internas en el tramo AC. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el tramo BC? Ahorita nos vamos a trasladar al AC. O si necesitan tiempo para copiar, está bien. Muy bien, entonces nos vamos a trasladar al tramo BAC, ¿sí? Solo recordemos que yo tengo CX y CY, igualmente aquí las tengo que cambiar. Entonces me voy para acá. Para el tramo AC. Sí, así es. Cuando te sale positiva, significa que las direcciones que asumiste son las correctas. Y si te sale negativa, es la contraria. Sí.
bien, aquí tengo AX, aquí tengo AY. Entonces, veamos, aquí yo las había asumido las dos, que iban en dirección a la derecha y hacia arriba. Como me quedó negativo, significa que ahí también se cambian. Entonces aquí serían 402.42.44, creo. Así, 44. Y 97.56 newtons. ¿Sí? Entonces yo aquí, ahorita ya puedo usar componentes. Ahorita, de hecho, debo de usar componentes. Mi fuerza resultante es igual a 400 newtons por 1.50 metros. ¿Sí? ¿Cuánto me da la fuerza resultante? Y aquí tengo 60 gramos. Muy bien, gracias. 600 newtons es nuestra fuerza resultante. Gracias. Entonces yo aquí tengo 60 gramos. Aquí por consiguiente voy a tener 60 gramos. ¿Cuánto tengo acá? Como estos forman 90, 30 gramos. ¿Sí? Solo newton, no newton metro. ¿Sí? Porque recordemos newton metro acá, perdón. Aquí se me olvidó colocar el dividido en metros, se simplifican y me queda únicamente newtons. Entonces aquí ya puedo hacer yo sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0. Positivo a la derecha. Tengo AX más 600 newtons por el coseno de 30 grados menos 402.44 newtons es igual a 0. AX es igual a 402.44 newtons menos 600 por el coseno de 30. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el valor de AX? Nos da de menos 117.18. Lo que significa que son 117.18 newtons en la dirección opuesta, ¿sí? O sea, hacia acá. Muy bien, entonces ahí estaría mi reacción a X. Y ahora voy a pasar con mi reacción a Y. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo AY menos 97.56 newtons, ¿sí? Menos la componente vertical de la fuerza resultante es negativa, 600 newtons por el seno de 30 grados es igual a 0. ¿Cuánto me da AY? Me daría igual a 97.56 newtons positivo más 600 newtons por el seno de 30.
es igual a, según su compañera, gracias, es 397.56. Entonces, como nos queda positivo, significa que AY es igual a 397.56 newtons hacia arriba, ¿sí? Y ahí yo ya tengo mis 4 respuestas y mis reacciones internas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre el procedimiento, sobre algo así por el estilo? Muy bien. No sé si tienen dudas o miramos una como recapitulación de del problema. Así una breve, como le volvemos a ver qué es lo que se hizo y qué resultado se obtuvo, ¿sí? Entonces veamos esta parte. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Al principio vimos que no podíamos ahorita su compañera pregunta, cuando hicimos CX más CY igual a menos 500, no, esa es sumatoria de momentos, ¿sí? Sumatoria de momentos en B, del cuerpo libre CB. No es, su compañera pregunta que si la fuerza resultante de las componentes se analizan solo en la sumatoria de fuerzas. Mire, no es necesario de que usted haga, por así decirlo, usted pudo haber utilizado, aquí lo voy a colocar aquí abajo. Usted pudo haber utilizado, digamos, sumatoria de momentos en A. Hagamos de cuenta que no lo hemos realizado. Sumatoria de momentos en A, ¿sí? Igual a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Usted pudo haber colocado CY, ahorita solo por fines de CY por 0.75 menos CX por 1.30, ¿sí? Usted pudo haber colocado menos 600 newtons por el coseno de 30 gramos y su brazo sería la mitad de la distancia vertical, que en este caso sería 1.30 divididos 2 y menos 600 newtons por el seno de 30 y su brazo sería 0.75 dividido 2. Que esto es lo mismo que hubiera hecho usted. Esto sumado le da 400 newton metro por 1.5 por 0.75, ¿sí? O sea, usted puede hacer de las dos formas. Si se siente más cómoda haciéndolo por componentes en la sumatoria de momentos, lo puede realizar sin ningún problema. Muy bien, entonces, como les digo, aquí nosotros tenemos una armazón. En este caso, equilibrio global no pudimos hacer, sino que nos fuimos a separarla, entonces la desacoplamos. Entonces lo que hicimos fue sumatoria de momentos en A y en B
para tener todo en términos de Cx y en Cy, ¿sí? Porque Cx y Cy tienen el mismo valor, solo que en dirección contraria. Y entonces pudimos plantear nuestro sistema de ecuaciones y ya despejamos para Cx y Cy. En este caso, como nos quedó negativo, significa que estas direcciones, las 4 que asumimos acá, son opuestas, ¿sí? Son las contrarias. Y ya después pudimos realizar nuestra sumatoria de fuerzas en X y en Y en cada uno de los diagramas de cuerpo libre para encontrar las reacciones. No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. Esto suma 450, ¿sí? Solo para que estemos, por si alguien tiene dudas de las componentes o las fuerzas horizontales. ¿Todo bien? Muy bien, entonces vamos a pasar a la parte, ahora vamos a ver un tema nuevo, por así decirlo, pero es la misma sintonía, ¿sí? Solo previamente vamos a ver una parte. Ahora yo aquí tengo una carga distribuida, ¿sí? Siempre carga distribuida, solo que es una carga triangular. Tengo dos cargas triangulares. Entonces, en este caso, recordemos que la fuerza resultante es igual al área, ¿sí? Al área de la carga distribuida. En este caso, sería el área de un triángulo, ¿sí? En lo anterior hacíamos el área de un cuadrado, ahora es el área de un triángulo, ¿sí? Y se aplica o su resultante se concentra en el centroide del triángulo, ¿sí? Un triángulo tiene estas dimensiones, ¿sí? Voy a mencionar acá. Un triángulo rectángulo como el que vamos a ver, como los que vamos a ver, su centroide está medido acá, ¿sí? Entonces, si esta es mi base, por así decirlo, esta es mi base, base B, y esta es mi altura H, ¿sí? Ahorita, como ya en la última parte del curso, vamos a ver cómo encontrar el centroide de cualquier figura, pero el de los triángulos es como muy conocido y nos va a servir en esta parte del curso. B y H. Entonces el centroide se ubica, esto es como puro formulazo o siempre ocurre a 2/3 de la base, ¿sí? Si yo estoy aquí, digamos que este es mi punto A, del punto A al centroide hay 2/3 de la base, y si yo fuera en el punto B, hay el complemento o la resta, 1/3 de la base, ¿sí? A nosotros los que nos va a interesar es la distancia horizontal, por así decir. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre esta parte y pasamos con un ejemplo. Con un ejemplo se va a, a esclarecer más las dudas, ¿sí? O van a salir más dudas, por así decirlo. La fuerza resultante siempre se aplica en el centroide del área, ¿sí? Y el área es a 2/3 de la base o 1/3 de la base, ¿sí? Todo depende de dónde lo está viendo usted. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Aquí yo tengo AX
Y aquí yo tengo AY. Y aquí por consiguiente tengo CY. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo dos triángulos, por así decirlo. Tengo este triángulo de A y B, por así decirlo. Este triángulo de acá. Y tengo este otro triángulo de acá. ¿Sí? Tengo dos triángulos formados acá. Entonces vamos a ver la fuerza resultante 1. ¿Sí? Fuerza resultante 1 sería igual al área del triángulo. ¿Y cómo encuentro un triángulo? Un medio de la base, que es 5 metros, por la altura 20 kilonewton metro. ¿Sí? ¿Cuánto me da ese valor de fuerza resultante? Llamémosle 1. Y que se aplica en el centroide de la figura. También tenemos la otra fuerza resultante. Llamémosle fuerza resultante 2. Sería igual a un medio de la base, que son 10 metros, por la altura, que son 20 kilonewton metro. ¿Sí? Recordemos que es el área del triángulo. Antes obteníamos el área de un cuadrado, ahora el área de un triángulo. Muy bien, su compañera nos dice que la fuerza resultante 1 es igual a 50 kilonewtons. Y la siguiente me imagino que son 10 o son 100. Creo que son 100. 100 kilonewtons, ¿sí? Entonces, sí, gracias por confirmar. Lo que voy a hacer ahora es sumatoria de momentos en A, ¿sí? Solo encontremos estas distancias, ¿sí? ¿Cuánto es 2/3 de quintos? 2/3 de 5. ¿Cuánto es esa distancia? A mí me da que es 3.33, ¿sí? Ahora, 3.33 o 1.667, que es igual a 1/3 de 5, ¿sí? Ahora, ¿cuánto sería en la otra base? Aquí yo tengo, como la parte más grande está de este lado, sería 1/3 por 10 metros. Sería igual a 3.33 igual. O su complemento, 2/3 por 10 sería igual a 6.667. ¿Cuándo sé
qué utilizar 2/3 o 1/3? ¿Por qué ahí es 2/3? Porque esa es la ubicación del centroide. Sí, esa es la ubicación del centroide. ¿Y por qué utilizo 2/3? Porque la distancia más grande va a ser 2/3 y la distancia más pequeña 1/3. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo 50 kilonewtons, ¿sí? ¿Cuál sería su brazo? Sería 2/3. Entonces sería 3.33 metros, ¿sí? Y su signo negativo. También tengo menos 100 kilonewton metro, 100 kilonewtons, por su brazo, que sería, la distancia que hay entre aquí son 5 metros, más la distancia del centroide, 3.33 metros, más CY, por la distancia total, que son 15 metros, ¿sí? Eso es igual a 0. Despejo para CY. CY es igual a 50 kilonewtons por 3.33 metros más 100 kilonewtons por 8.33 metros, ¿sí? Y todo esto dividido dentro de 15 metros. ¿Cuánto me da el valor de CY? Muy bien, veamos esta parte.
Muy bien, disculpen, creo que se desconectó mi internet, pero ya regresé. Todos ven la pantalla, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿dónde me había quedado? Sí, como dice su compañero, usted puede utilizar el 2/3 o el 1/3. Todo depende de la distancia que usted quiere obtener. En este caso, la distancia del centroide del triángulo al punto A es 2/3, ¿sí? O sea, 2 veces 3 por 5. 2 veces, ¿sí? Porque el centroide, esa es la distancia que hay entre el punto A y el centroide. Aquí que utilicé, porque 1/3 de 10 es 3.33, ¿sí? Este es 1/3 de la base, ¿sí? Entonces, como la base está a 1/3 de 10, ¿sí? Por eso utilizo 3.33. Si no, y lo que tengo que hacer sería esta distancia. Le tengo que sumar los 5 metros porque la fuerza resultante está hasta ese punto, ¿sí? O sea que nos haya quedado 3.33 el 2/3 y el 1/3. Es pura casualidad. ¿Se escucha bien? ¿Ahora sí se escucha? Sí. Muy bien. Ingeniero, disculpe, solo para aclarar, entonces Ingeniero, no importa si usamos el 1.33, que diga, o sea, en este caso el 1/3 o los 2/3. O sea, nosotros lo decidimos según... Mire, usted lo decide, pero todo depende de la posición del triángulo. Si el triángulo y porque a usted lo que le interesa es la distancia del punto donde hace momentos hasta donde se concentra la fuerza. Entonces no es como obligatorio que utilice siempre 2/3 o 1/3, sino que usted en base a su criterio establece cuál distancia es la que necesita utilizar. Sí, creo que alguien más tenía una duda. Gracias. sí, ingeniero, entonces, digamos, los 50 que son la fuerza 1, le puso el 3.33 porque esa es la distancia de MA al centroide del triangulito, del primer triángulo. Sí, así es. Y en el otro utilicé 1/3 porque la distancia más cercana sería esa parte, ¿sí? Si yo hubiera hecho momentos en C, por así decirlo, para la fuerza resultante 2, utilizo 2/3, o sea, 6.667. Y para la fuerza resultante 1, 1.667 más 10. Todo depende de usted dónde hace momentos o cuál es su punto de referencia, Ya, su compañero. ok. Ya creo que ya entendí. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a determinar la reacción y vamos a pasar siempre a un ejemplo con carga triangular, solo que ahora vamos a pasar a verlo en armazones, que es prácticamente lo mismo. Muy bien, solo ahorita vamos a continuar. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tengo a Y más 66.63 menos 100 kilonewtons, que es la fuerza resultante 2, menos 50 kilonewtons,
es igual a 0, me da que AY es igual a 100 kilonewtons más 50 kilonewtons menos 66.663 kilonewtons, ¿sí? ¿Cuánto me da la fuerza allí? Muy bien. 83.337, ¿sí? Kilonewtons, ¿sí? Y como nos queda positivo, significa que va hacia arriba. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de carga triangular. Tal vez ahí se aclaran más las dudas que tienen ahorita generales. Bueno, entonces, no sé si puedo bajar o ya todos terminaron de copiar. Muy bien. No, AX no hay. Como no hay fuerza horizontal, AX vale 0. Y veamos, la fuerza aplicada no está a la misma distancia del centroide. No está aplicada a la misma distancia del centroide. No, son diferentes. Lo que pasa es que 1/3 de 10 es 3.33 y 2/3 de 5 es 3.33. Es una casualidad. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda, pasamos al siguiente ejemplo. ¿No? Bueno, entonces vamos a bajar a este ya que tiene una armazón, ¿sí? Ya es un armazón diferente. Entonces, vamos a ver acá, ¿sí? Siempre en las armazones, determinar las reacciones externas, las reacciones internas, ¿sí? El centroide es siempre, el centroide ya lo determinaron, ¿sí? El centroide se determina a partir de integrales y usted ya son datos de tabla, así como todos sabemos que el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. El centroide se localiza a 1/3 de la base o 2/3 del complemento, ¿sí? Todo depende de dónde esté ubicado su triángulo, usted va a determinar ese valor.
Así como sabemos que el centroide de un rectángulo está a la mitad de la base, ¿sí? No importa si lo vemos del lado izquierdo o del derecho. Pero como esta es una figura no simétrica, por así decir, entonces ahí sí lo consideramos. Entonces yo aquí tengo momento en B y tengo BY. ¿Sí? Aquí tengo yo AY. AY. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo una carga triangular en el punto C. Lo que yo voy a hacer es desacoplarlo. ¿Sí? Voy a colocar acá. Únicamente voy a separar en C. ¿Sí? 2 kilonewton-metros. ¿Sí? Entonces, AY, voy a colocar acá CY y C en X. Y por aquí voy a colocar mi otro diagrama de cuerpo libre. Momento en B. Aquí tengo una carga distribuida triangular, perdón, rectangular. Aquí yo tengo por acción-reacción. CY y C en X. Aquí yo tengo BY. Aquí tengo 4 metros. Y aquí 6 metros. 6 metros. Aquí tengo también 2 kilonewton-metros. No, AX y, bueno, BX sí hay. O sea, sí hay, pero va a valer 0. Si hacemos primero sumatoria de fuerzas en X, vamos a llegar a que BX es igual a 0. ¿Sí? Y AX no existe, este es un rodillo deslizante. Entonces, si yo me voy en mi diagrama de cuerpo libre AC, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, voy a llegar 0 positivo a la derecha, voy a llegar que Cx es igual a 0. ¿Sí? Entonces ya tengo que determinar las reacciones AY o CY. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos es igual a 0, positivo en esta dirección, los voy a hacer en A. Entonces tengo CY, su brazo son 6 metros, ¿sí? Y su signo positivo. Tengo la fuerza resultante, o sea, 1/2 de la base, que son 6 metros, por la altura, que son 2 kilonewton-metros. ¿Sí? Esta sería la fuerza resultante. ¿Y su brazo cuál sería? El centroide está aplicado acá. Aquí está mi fuerza resultante. En este caso, ¿cuál tendría que yo utilizar? ¿2/3 o 1/3? Si yo estoy haciendo momentos en A y estoy aún en la distancia más lejana. 2/3, muy bien. Entonces tengo que utilizar 2/3 de 6 metros. ¿Sí? Y todo esto es igual a 0. Despejo para CY. CY es igual. Creo que el 6 se simplifica. Entonces me queda CY es igual a 0.50 por 6 por 2 kilonewton-metro por 2/3. ¿Sí? ¿Cuánto me da el valor de CY?
Muy bien. 2/3, muy bien. Perdón. La fuerza resultante tendría signo negativo, ¿sí? Porque genera un momento negativo. Sí, el momento de la fuerza resultante es negativo. Nos da 40 kilonewtons, ¿sí? Significa que va 40, 4. Nos da 4 kilonewtons, significa que va hacia arriba. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a encontrar las demás reacciones, ¿sí? Vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en Y para encontrar a Y. Entonces tengo yo AY más 4 kilonewton metro, perdón, 4 kilonewtons menos 1/2 de 6 metros por 2 kilonewton metros, ¿sí? Esto es la fuerza resultante. Aquí no tiene brazo ni nada por el estilo. Y todo esto es igual a 0. AY nos da igual a 0.5 por 6 por 2 menos 4, ¿sí? ¿Cuánto nos da el valor de AY? Muy bien, nos da 2 kilonewtons, ¿sí? Y como nos queda positivo, significa que va hacia arriba. Entonces ahora ya nos podemos trasladar al otro lado, ¿sí? Entonces, como CY nos quedó positivo, significa que va en la dirección que asumimos. Va hacia arriba, en el otro lado lo colocamos hacia abajo. No, 4 kilonewtons. ¿Sí? Y aquí yo tengo 4 metros. Muy bien, sí, 2, gracias. Entonces aquí yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo BY menos 2 kilonewton metro, el área de un rectángulo, por 4 metros, menos 4 kilonewtons, ¿sí? Esto es igual a 0. Me queda que BY es igual a 8 más 4, 12 kilonewtons hacia arriba, ¿sí? Y ahora
voy a hacer sumatoria de momentos en B. Entonces tengo MB negativo más 2 kilonewton metro por 4 metros por 2 metros sí, ahorita es solo sumatoria de fuerzas en Y. Y ahorita es ya, aquí ya está el 2 que es el momento. Por 2 metros más 4 kilonewtons por 4 metros. Y todo esto es igual a 0. Despejo para mi momento en B, que me quedaría 2 por 4 por 2 más 4 por 4. ¿Por qué se incluye el momento en B? Porque estoy haciendo sumatoria de momentos. Muy bien. 32 kilonewton metro. ¿Sí? Gracias. Y como nos queda positivo, significa que va en la dirección que asumimos. ¿Sí? Y ahí estarían nuestras reacciones verticales, las reacciones internas y el momento en B. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre este problema o sobre esta parte. ¿No sería la dirección contraria? No, fíjate que MB pasó al otro lado con signo positivo y los momentos de la fuerza distribuida y la fuerza puntual son positivos. Entonces se quedan con ese signo. Ingeniero, Sí, dígame. yo tengo una duda, pero de la hoja de trabajo. Es Ah, sí. que, o sea, solo es de como concepto. Es que hay uno en el ejercicio 6, te dice que en el ejercicio aplicar simetría para encontrar las reacciones internas y externas. Entonces no sé a qué se refiere con aplicar simetría. O sea, no tengo que hacer nodos, ni secciones, ni nada. Cuando aplica simetría significa que usted de un lado puede, la mitad de las respuestas que le da de un lado es como el espejo, entonces va a tener lo mismo, ¿sí? O sea, Ah, ok, pero igual hago por nodos para encontrarlo. sí, hace por nodos de un lado y automáticamente del otro lado va a ser lo mismo. Ah, ok, ya. Ya, sí, pues. Pero, O y no sí, importa que de un lado tenga un rodillo y del otro tenga un pin. sí, no, porque si no tiene fuerzas horizontales no va a tener reacción horizontal. Ok, ya. Y Sí, si está bien. no Pues, aplica el concepto de simetría, puede irse resolviendo todos los nodos y va a llegar al mismo resultado. ok, o sea que lo de simetría es solo como para facilitar la solución. Sí, así como reducir el procedimiento, por así decirlo. Ajá. Bueno, sí, pues. Va, gracias. Muy bien. Se lo agradezco. Bueno, está bien. No sé si alguien tiene dudas sobre este ejemplo, solo vamos a ver una última parte, siempre en el tema de armazones y armaduras.
Muy bien, quiero ver. Ingeniero, disculpe, pero yo le Sí. escribí a ese correo. Quiero ver si es el mismo. Y me contestó otra persona. O sea, igual, si es de aquí de la clase, la persona que me respondió, muchas gracias. Pero, pero me dijo que no era usted. Y es el mismo correo. Qué raro, dice. Sí, a jacobocal@gmail.com. Sí, solo ese, qué raro. Bueno, voy Voy a a revisar. enviar otro, ¿verdad? Y no- Pero sí me contestó otra persona y me puso que no era usted. Pues no. Intente enviarlo ahora, tal vez. Pues no sé. No, no me ha llegado ningún correo últimamente. Sí, no, y es que sí me respondieron, pero me puso la persona que no era usted, ¿verdad? Pero igual la persona respondió a mi duda. Pero voy a enviarle otro. Ah, Gracias. no, está bien, sí, por favor. Muy bien, su compañero pregunta, ¿la fuerza distribuida no sería multiplicada 4 por 1/2? Sí, ese 4 por 1/2 es 2 metros. Sería ese caso. Sí, la dirección del momento en B es negativa por ser un momento horario. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver una pequeña introducción a, a este tema, al grado de indeterminación. ¿Sí? Solo vamos a, ya el día miércoles, ya entramos de lleno con él. Solo es igual como grado de indeterminación en armaduras, solo va a ser ahora en armazones. ¿Sí? Es el mismo concepto, solo que aplicado de diferente forma. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el grado de indeterminación. ¿Sí? ¿Sí? Grado de indeterminación. ¿Sí? Entonces, nosotros en una barra que es sometida a múltiples fuerzas, ¿sí? Como las que analizamos en las armazones, ¿sí? En este caso, una barra normal, si tuviera todas las incógnitas, no significa que siempre las va a tener. Va a tener una fuerza acá, digámosle una fuerza, llamémosle el punto A y el punto B. Siempre voy a tener una fuerza AY, una fuerza BY, una fuerza B en X, una fuerza A en X, un momento, ¿sí? Un momento en A y un momento en B, ¿sí? La dirección ahorita es por fines ilustrativos, no es siempre así. Entonces yo tengo una barra, tiene una longitud y esas son las posibles reacciones. Esto que estamos viendo ahorita no entra, ¿sí? Esto entra para un corto o una prueba de seguimiento. Esto de grado de indeterminación no. Igual lo de carga triangular muy poco, ¿sí? Entonces yo aquí tengo un máximo de 6 incógnitas, ¿sí? 6 incógnitas. Entonces, yo, ¿qué es lo que puedo hacer? El número de incógnitas, ¿a qué va a ser igual? En una estructura va a ser igual al número de barras. Tengo 6 incógnitas por barra.
más las reacciones externas, ¿eh? Similar a lo que teníamos en armaduras, perdón, donde teníamos una incógnita por barra. Aquí podemos tener hasta 6 incógnitas por barras. ¿Y cuáles serían el número de ecuaciones? ¿Sí? En cada barra, ¿sí? Yo puedo en cada barra aplicar 3 ecuaciones, ¿sí? Y 3 ecuaciones por barra. Y si yo aíslo, así como nosotros separamos y hacemos análisis en un punto, puedo aplicar 3 ecuaciones Ingeniero. Muy bien, disculpen que se hayan desconectado, pero vamos a continuar el día miércoles siempre con este tema. Creo que ahorita ya vimos más o menos cómo encontrar el número de incógnitas y el de ecuaciones. Y así ya el día miércoles entramos de lleno con un ejemplo para determinar el grado de indeterminación, ¿sí? Entonces, nos vemos el día miércoles, ¿sí? Feliz día.